Habíamos repartido un poco cómo expresar nuestras palabras hoy, qué sé yo, y hablar un poco de la historia, ¿no?, del partido. Y la verdad que yo creo que esta es la historia del partido también, esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Y es muy difícil, ¿no?, hablar de eso y de transmitirlo en una situación tan emotiva, porque tenemos una carga en una situación que se está agudizando de la lucha de clases, que requiere de una concentración y de un esfuerzo para interpretar este mundo complejo que vivimos hoy. Pero para hablar de la historia del partido tendríamos que hablar de la historia de la lucha de clases, del contexto en que nace, ¿no? Tendríamos que hablar del marco mundial en plena Guerra Fría, donde surgían en el planeta los movimientos de liberación nacional contra el colonialismo, donde había un movimiento obrero internacional poderoso, ¿no?, donde se sacudían las colonias, donde aparecía triunfante la guerra de Vietnam. No había triunfado, pero ya había derrotado en Dien Bien Phu a los franceses, ¿no? La batalla de Argelia, en fin. Un contexto donde nos empujaban al borde de una nueva guerra mundial con la supuesta Guerra Fría, ¿no?, pero con una clase obrera a nivel mundial que venía en alza después de la Segunda Guerra, muy en alza, y en particular en el continente, en la región, la gesta de la Revolución Cubana y del Che en Bolivia va a terminar de darle un carácter ofensivo a las ideas revolucionarias, a la acción revolucionaria y a las masas también. Y en particular en nuestro país, con la lucha entre el Perón vuelve y las atroces dictaduras que teníamos, ¿no?, pero a su vez las conquistas que había logrado nuestra clase obrera, había logrado muchas conquistas, ¿no?, venía en alza. Cuando se da el fenómeno de la Revolución Cubana, se pone en blanco sobre negro la cuestión de la revolución en América Latina. Y ahí nosotros tuvimos nuestros dirigentes revolucionarios, porque hay que hablar de las masas, de las ideas y de los hombres que ejecutaron esas ideas, ¿no?, que se pusieron al frente de esos tiempos históricos. En ese sentido, nuestro partido surge al calor de grandes enfrentamientos, sobre todo obreros, ¿no? Podríamos hablar que la cadena es larga, ¿no? O sea, desde 1919, las luchas de los talleres Bacena, la Forestal, la Patagonia Rebelde, donde solamente en un periodo muy corto de 3 años tuvimos 5.000 obreros muertos nosotros, ¿no? Y así todo se dio una ofensiva de lucha de la clase obrera que desemboca en la huelga de la carne en Berisso y Ensenada, que después se va a conocer como el 17 de octubre. En realidad nosotros desde la clase hablamos de la huelga de la carne, ¿no?, en contra de los frigoríficos ingleses y por reivindicaciones, y se da todo un auge y una ofensiva de nuestra clase obrera que no se va a detener hasta que viene el golpe de la Libertadora, ¿no?, y estalla la resistencia conocida como la resistencia peronista, donde fue la clase obrera fundamentalmente la que estaba en esa batalla. Por eso tenemos que hablar de la lucha de la clase obrera para hablar de nuestro partido, ¿no? Ahora aparece la Revolución Cubana, que son contemporáneos, aparece la gesta del Che en Bolivia y aparece la lucha de los azucareros en Tucumán, donde Onganía cierra casi la mitad de los ingenios, y ya venían las ideas revolucionarias tratando de plasmar, de materializar, y se dan impresionantes luchas de masa. Y ahí, en esas luchas obreras, nace nuestro partido. Cuando queremos hablar de la historia de nuestro partido,
sin dar clase de historia, porque la verdad no me siento capaz, pero sí podemos dar testimonio de los compañeros. Hay un compañero que está presente acá, Pedrito Rodríguez, ¿no?, que él cuenta, viene de los ingenios, y él cuenta, en mi cuadra se fundó el PRT, ¿no? Entonces, cuando uno pregunta, ¿cómo es eso? Y dice, no, nosotros íbamos al ingenio, del ingenio a la casa, ¿no?, y nos juntábamos en la vereda, o a jugar a la pelota, o a charlar, y venía un pibe, jovencito, en los polvaderales, ahí, a la hora de la siesta, que pobrecito quería hacer la revolución, ¿no? Y quería que lo lleváramos a conocer los ingenios, y a nosotros nos daba pena y lo llevamos a conocer los ingenios. Ese compañero era Mario Roberto Santucho. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros los trabajadores, la clase obrera, nacemos para hacer los grandes procesos y las grandes gestas revolucionarias, nacemos de la nada, compañeras y compañeros. Sobre todo se lo digo a los jóvenes. De la nada. Es la decisión de hacer la revolución ante las injusticias. La fuerza motriz es el amor a nuestra clase obrera y a nuestro pueblo y el odio a las injusticias. Y a partir de ahí, a leer, a estudiar, a formarse, a juntarse y a actuar. ¿No? Entonces, así nació nuestro partido, desde la nada. Cuando nosotros sufrimos la derrota, todo fue un nubarrón negro hasta muchos años, ¿no? Nos derrotaron, nos dividimos, el peso de la derrota se hizo sentir, cometimos muchos errores, ¿no? Pero nunca se rompió el hilito de la continuidad de la construcción del PRT. Porque como dijo Benito Urteaga, uno de nuestros dirigentes fundadores, mientras esté vivo un militante del PRT, el PRT va a seguir existiendo. Tiene que seguir existiendo. Y vuelvo a la época. Nosotros nos tocó vivir una época de auge de masas, de un auge de la clase obrera muy importante, ¿no? Eso nos facilitó, y nos facilitó que había muchas organizaciones políticas del campo popular, más allá si reformistas o no vamos a entrar en eso, ¿no? Pero sí que nos entraba a la fábrica, nos entraba mucha literatura revolucionaria, compañeros. Nosotros en la fábrica aprendimos a leer el Manifiesto Comunista, el Quehacer, un volante que nos hablaba de clase obrera, que nos hablaba de lucha de clase, ¿no? Entonces, era fácil sembrar, pero había que sembrar. Había que sembrar. Nuestro enemigo era la represión. Nuestro enemigo era la persecución política. No era el diversionismo ideológico que vivimos ahora. No era la mentira agudizada por centro, derecha, izquierda y todos los ángulos. Era la represión. Y nuestra clase obrera había adquirido conciencia de clase. Y eso nos facilitó llevar adelante la gesta revolucionaria y que el partido se pusiera a la altura de esa situación, junto con muchos otros revolucionarios. Pero tenemos que ser claros, el PRT jugó un papel excepcional en ese tiempo, a diferencia de los demás, porque puso en el tapete la cuestión del poder y la cuestión de la lucha por el poder, por el socialismo, ¿no? Si hay algo que tuvieron nuestros fundadores, desde Santucho fundamentalmente, Urteaga, Mena, Carrizo, Ledesma, tantos dirigentes revolucionarios que hoy no están, era la tremenda confianza en las masas, ¿no? Y la convicción en el papel transformador de la ciencia del marxismo-leninismo, nuestra ciencia de clase. La burguesía no tiene la filosofía que nosotros tenemos
no tiene la ciencia que nosotros tenemos. Aprovechémosla por más que nos tiren basura ideológica y diversionista. Nos hablaron en estos tiempos del socialismo siglo XXI, de ciudades, de países que habían logrado el socialismo sin tocar una relación de producción capitalista. Nos llegaron a hablar de la inexistencia de la clase obrera cuando la tendencia histórica mundial es a proletarizar a toda la sociedad, ¿no? Nosotros, afortunadamente, era blanco sobre negro, era burguesía, proletariado, eran las dictaduras, ¿no? El engaño que tenían ellos en aquellos años era el bonapartismo militar, como lo definió Santucho, es decir, ante las crisis por la lucha de clases que sufrían los gobiernos electos, aparecían los golpes militares a poner orden, ¿no? Ahora, lo que significaba un golpe militar, perseguidos, encarcelados, muertos, es decir, ellos venían a poner orden y golpeaban al pueblo, no golpeaban a la superestructura burguesa democrática porque era parte del juego. Eso fue el bonapartismo militar. Nosotros de 1930, el primer golpe militar de Guido, hasta el 83, que no tuvimos más dictaduras, pasaron 50 años, vivimos 25 años bajo regímenes militares, sin tomar en cuenta lo que planteamos antes de 1919 a 1921, de todos los muertos que tuvimos, ¿no? Entonces, cuando hablan del terrorismo, de esto, nosotros decimos, fuimos revolucionarios, guerrilleros revolucionarios, que agarramos las armas en defensa de los intereses de nuestra clase, porque estábamos apabullados de que se nos truncaran las libertades. Y la clase obrera, a pesar de nuestra derrota, tiró a la dictadura, con las famosas olas de huelgas que hubo en el 78, 79, ¿no? En adelante. Fue la clase obrera la que tiró a la dictadura. Pero fue tan fuerte la caída y tuvo un contenido de clase tan profundo la caída de la dictadura, ¿no?, que hasta el día de hoy les cuesta matar políticamente a la burguesía y lo quieren hacer. Y les cuesta. Porque nosotros hicimos una apertura de las libertades públicas y políticas como pueblo. Menos en las fábricas. Menos en las fábricas. No es casualidad. Que ya no van a hablar los compañeros de todo eso. Pero, o sea, ¿qué quiero marcar? Nosotros nacimos al calor de la lucha de clases y fuimos consecuentes en la lucha por el poder, por el socialismo, y construimos este partido que supo crear un montón de herramientas. Por eso tiene un carácter incluso este acto internacionalista, porque nosotros impulsamos la JCR junto con otras organizaciones hermanas, porque teníamos la visión de que nuestra clase obrera era la clase obrera del continente, que no nos iban a dividir las naciones, y lo llevamos a la práctica con la JCR. A pesar de que tuvimos muchísimos problemas con el tema del campo comunista y todo eso, pero a pesar de eso logramos nosotros una unidad regional. Hoy están presentes compañeros del Partido Comunista, tenemos el orgullo de tener presente acá el compañero secretario general del Partido Comunista Paraguayo, a los cuales le agradecemos su presencia. Este es un día de militancia, un día más de militancia, por lo cual, antes de dirigirme a ustedes con el objetivo que me planteó el partido para transmitir, quiero que hagamos un reconocimiento a los compañeros y las compañeras que han organizado este acto y que han hecho posible esto que hoy estamos viviendo acá. Un aplauso, por favor. No es menor esto porque si hay algo que nos enseñaron también desde jóvenes es el valor del trabajo colectivo, del trabajo en equipo, en donde cada individuo se sienta libre dentro de un colectivo que le permita ampliar sus capacidades, ampliar su conocimiento, y eso es lo que este acto hoy refleja.
que también queremos decir es uno de los 4 actos que ha hecho nuestro partido en este fin de semana. Ayer se hizo un acto en Villa Gobernador Gálvez, en la provincia de Santa Fe, otro acto en Mendoza, y hoy, hasta hace un rato, también se hizo un acto en Resistencia, Chaco, como parte de las actividades que nuestro partido votó para conmemorar estos 60 años. Dicho esto, vamos a entrar a conversar un poco sobre la situación actual, yendo de lo general a lo particular, empezando por el mundo y terminando en nuestro país. Como aquí se dijo, estas últimas décadas la burguesía aprovechó muchísimo, a partir de la caída del campo socialista, un avance político y sobre todo ideológico para cercenar, para querer borrar de la historia la posibilidad de la lucha contra el capitalismo y la lucha por el socialismo. Por eso es que, para empezar, queremos reafirmar algunas cosas cuando nos vamos a referir a la situación mundial. Por ejemplo, primera cosa que queremos reafirmar: vivimos la época del imperialismo. El capitalismo es imperialista. No es un problema el cual tal gobierno o tal país de los llamados países centrales puedan elegir ser o no ser imperialistas. El imperialismo es producto del propio desarrollo del modo de producción capitalista y, por lo tanto, todas las facciones de la oligarquía financiera que hoy están llevando adelante guerras, que hoy están llevando adelante la disputa de territorios, de regiones enteras del planeta para seguir expoliando a los pueblos, todas son imperialistas. No ponemos ninguna expectativa ni ninguna esperanza, mucho menos, en países que se nos quieren presentar ahora como la alternativa al imperialismo yanqui, al imperialismo europeo. No, todo es imperialismo y la lucha de los pueblos sigue siendo contra el sistema capitalista en su forma actual, que es el imperialismo. A partir de esta definición, tenemos que decir que desde la definición que hizo Lenin hace ya más de 100 años sobre el imperialismo a hoy, muchas cosas han cambiado en el mundo. Para peor, por supuesto, en cuanto a lo que significa el papel que está jugando la oligarquía financiera mundial para tratar de atenuar la profunda crisis estructural que tiene este modo de producción. Cuando nos referimos a esto, nos referimos a que hoy pareciera que el mundo está dado vuelta. ¿En qué sentido? Pasan cosas en donde un día leemos un acuerdo por acá entre tal o cual país, entre tales o cuales potencias. Mañana leemos que esos acuerdos se caen, que los que hasta ayer eran aliados hoy son enemigos y así. Y es como que mucho no se puede entender, porque claro, también se dijo aquí anteriormente, antes era mucho más fácil definir los bloques políticos, económicos que dominaban el mundo. Hoy esto ha cambiado porque el grado de concentración y descentralización que ha alcanzado
el capital en el mundo es inédito. Baste un ejemplo. Existe un fondo de inversión que se llama BlackRock, que reúne una masa de capitales que representa el tercer PBI del mundo, debajo de Estados Unidos y de China. Tomemos una dimensión, si es que es posible tomarla, de semejante grado de concentración y descentralización de los capitales que hace que hoy los estados ya no son los estados de hace 50 años atrás. No existe más el Estado nacional burgués que unificaba a una clase contra otra nación u otra potencia. Hoy está todo muy entrelazado. Entonces tenemos ejemplos en donde, por ejemplo, los capitales van de un lado a otro del planeta y a partir de allí arman, desarman, hacen y deshacen, como decíamos antes, alianzas, acuerdos que duran muy efímeramente. Porque también ese grado de concentración y descentralización es lo que produce un grado de inestabilidad económica en el mundo que también es inédito. Ante ese panorama, el imperialismo, como decíamos, trata de atenuar su crisis. Una crisis que es estructural, porque el imperialismo y el capitalismo están mostrándole a los pueblos, demostrándole a los pueblos, y los pueblos del mundo están aprendiendo de que este sistema ya no es capaz de generar una expectativa de futuro, ni siquiera de presente. El deterioro de las condiciones de vida en el mundo es permanente y los ataques de la burguesía monopolista a nivel mundial contra las conquistas y los derechos de los pueblos del mundo es permanente. Por lo tanto, en esta situación, el imperialismo hace lo que sabe hacer, que es expoliar más, explotar más, poner en jaque al planeta y a la humanidad con sus políticas guerreristas. Las guerras que hoy se están librando en el mundo son todas guerras entre facciones imperialistas. No tienen nada que ver con los intereses de la clase obrera y del pueblo, de ningún país del mundo. Son sus guerras. Por eso es que los pueblos en el mundo están rechazando esas guerras como nunca antes. Y eso también es condicionante de las decisiones políticas de los estados, además de las propias contradicciones que tiene el sistema capitalista. Pero para hablar de guerra, y esto queremos hacer una mención explícita y especial, tenemos que denunciar desde esta tribuna hoy la guerra de exterminio, el genocidio que está llevando adelante el Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino. Es esa una afrenta a la humanidad. Por eso los pueblos del mundo en este último periodo están demostrando el rechazo a ese genocidio, la denuncia permanente contra esa guerra de ocupación, y desde aquí queremos reconocer y alentar a ese sufrido pero valiente pueblo que es el pueblo de Palestina. Como decíamos entonces, volviendo al problema de la crisis,
el capitalismo busca resolver la crisis de la manera que la sabe resolver, como decíamos, y también decimos que los pueblos del mundo vienen en un alza de sus luchas. Hay una ola huelguística importantísima en el mundo que se viene dando desde hace ya un par de décadas, en donde ya hoy, por ejemplo, no se habla de la referencia de la explotación del salario chino, se habla del salario en Vietnam, del salario en África, porque las luchas de los pueblos obligan al imperialismo, al capitalismo, a tener que ir buscando en distintos lugares del mundo cómo seguir explotando más mano de obra y generando cada vez mayor plusvalía. Esa lucha, creemos nosotros, es parte de una lucha internacional en donde la clase obrera, con toda seguridad, encontrará un camino y una estrategia para poder luchar en contra de este sistema. Y a partir de allí, queremos venir un poquitito para acá, para nuestro país, y decir que todas esas luchas que nuestro partido trata de permanentemente propagandizar, de contrainformar, por llamarlo de alguna manera, ante la avalancha de diversionismo ideológico que vivimos cotidianamente, ante esa remanida frase de que no pasa nada, ni en el país ni en el mundo, digo, eso también lo queremos reafirmar para nuestro país. Nuestro país particularmente vive una crisis política y económica que ya lleva varias décadas, en donde la burguesía, a partir todavía de la debilidad de las fuerzas políticas y orgánicas de la revolución, va navegando sobre esa crisis, pero no sin costos. Nosotros caracterizamos que nuestra clase obrera y nuestro pueblo, repito, a pesar de esas insuficiencias todavía en la que nos encuentra, está llevando adelante una resistencia permanente contra el objetivo central que tiene la burguesía en la Argentina, que es el mismo objetivo que tiene la burguesía en el mundo, que es avanzar contra los derechos y las condiciones de vida y de trabajo de las masas trabajadoras. Hay una resistencia que no es lineal hacia arriba, tiene altibajos, tiene picos, tiene bajas, pero la tendencia es en ascenso. La tendencia es que estamos en un momento de acumulación de fuerzas y de experiencia, sobre todo de enfrentamiento en esta nueva etapa que nos toca atravesar de la lucha de clases. Porque también en nuestro país, por supuesto, vivimos una situación muy compleja de la lucha de clases. No podemos negar el avance que ha realizado la burguesía monopolista en estos años y en particular en este último año y medio del gobierno de Milei. Ellos quieren aprovechar el momento, ganar todo el terreno posible para avanzar sobre nuestras conquistas y nuestros derechos. Y tenemos que decir que lo están haciendo. Pero también afirmamos y reafirmamos que la resistencia está viva, que la resistencia existe y que esa resistencia hay que alimentarla todos los días, teniendo como norte, que es el enfrentamiento contra estas políticas, lo que va a seguir siendo un factor de acumulación de fuerzas para seguir organizando las fuerzas de la revolución. Entonces, ante esa situación, también tenemos que decir que el sistema
de la democracia burguesa en este país ha entrado en un nuevo ciclo de crisis. Después del 2001, la burguesía logró una recomposición de su dominación y hoy vuelve el que se vayan todos. Pero ¿en qué nivel? ¿Qué quiere decir este que se vayan todos? Este que se vayan todos se está dando en un marco en donde confluyen que por un lado, en la lucha económica del pueblo, la lucha por los derechos inmediatos, la lucha por el salario, la lucha contra los despidos, contra las suspensiones, contra el aumento de la explotación, en ese andarivel las bases trabajadoras están haciendo una riquísima y profunda experiencia de ruptura con todos los aparatos sindicales que durante todas estas décadas nos han traicionado y nos han entregado. Es un proceso muy profundo que se viene dando y que se viene consolidando, a pesar que todavía las fuerzas orgánicas no han podido romper del todo esa barrera. Pero las luchas se están dando. Una de las últimas ha sido la lucha de los trabajadores, los choferes de colectivos de la UTA, y como esas ha habido y hay varios ejemplos que nosotros también en nuestros medios de difusión, tanto escritos como digitales, queremos siempre propagandizar. Porque pensamos que a partir de allí es donde los revolucionarios, haciendo las tareas que nos corresponden a los revolucionarios, tenemos no solo que alentar esa lucha, sino darle los caminos de independencia política que la clase obrera necesita para recuperar sus mejores tradiciones de organización. Pero decíamos, el otro camino es el camino en donde la democracia burguesa comienza a mostrar sus límites, o mejor dicho, las masas comienzan a mostrar los límites de la democracia burguesa que se expresan, en el 2023 se expresaron en el voto a Milei. El voto a Milei fue un voto disruptivo. Nosotros lo caracterizamos como no un voto ideológico, sino un voto en donde se expresaba el rechazo a todo el sistema putrefacto y caduco de los partidos políticos tradicionales del sistema democrático burgués. Pero hoy eso se está expresando en un abstencionismo electoral que está marcando también esa ruptura de importantes sectores de masas con esta democracia burguesa, con la democracia trucha. Y esto no significa, queremos decir, que las masas no estén buscando otra salida, que las masas estén derrotadas, que estén apáticas. Hay mucha confusión todavía, hay mucha incertidumbre, pero la lucha, como decíamos antes, de las bases trabajadoras por sus derechos, por sus reclamos, que se lleva adelante todos los días, tratando de romper con el corset de la legalidad y de la institucionalidad burguesa, son el caldo de cultivo, son el río subterráneo que está alimentando también el abstencionismo electoral, y lo que está mostrando que grandes sectores de masas también están rompiendo con ese encorsetamiento que nos quieren imponer, y como decía el compañero del PC paraguayo, nos quieren convencer de que la única vía de acción política es la lucha dentro de los límites de la democracia burguesa. Nosotros decimos, y ya para terminar, y solo lo menciono porque esto lo va a desarrollar el próximo compañero que va a hablar, nosotros decimos desde nuestro programa que hay 3 grandes ejes
por dónde desarrollar hoy la actividad revolucionaria. Primero que nada, tener claro que tenemos que seguir llevando las ideas de la revolución, las tácticas y las iniciativas políticas revolucionarias al seno de la clase de vanguardia, que es la clase obrera. Porque va a ser desde allí, desde donde salga la propuesta revolucionaria y la propuesta de unidad genuina desde las bases con el resto del pueblo explotado y oprimido. Desde allí decimos que los tres ejes principales de nuestra acción revolucionaria hoy pasan por profundizar y promover la independencia política de la clase obrera y del pueblo de toda la institucionalidad y toda la legalidad de la burguesía. No hay camino revolucionario dentro de esta democracia burguesa. Además de la independencia política, decimos que para oponernos a la democracia burguesa debemos ejercitar nuestra propia democracia, la democracia obrera, la democracia directa, que garantice la defensa y la conquista de nuestros derechos a partir de la plena participación de los trabajadores y las trabajadoras, sin delegar representaciones a nadie, por más de izquierda que se llamen o por más nacionales o populares que se llamen. Esas son las metodologías revolucionarias que las masas están llevando adelante en sus luchas cotidianas y que nosotros tenemos que hacer que sean las metodologías revolucionarias para llevar adelante la lucha política contra el poder dominante. Y por último, todo esto tiene que estar acompañado de una férrea defensa y lucha por conquistar y defender nuestros derechos políticos, que son los derechos políticos de la clase y de todo el pueblo, que incluyen no solo las libertades políticas conquistadas y a conquistar, sino también los derechos sociales, económicos, culturales, que sean parte de esta construcción de un proyecto revolucionario que se plantee la lucha por el poder en nuestro país para derrotar al poder de la burguesía y desde sus escombros construir el poder del pueblo y de la clase obrera para construir el socialismo. Muchas gracias, compañeros. Y me parece importante rescatar esto, porque es rescatar también la historia de nuestro partido. Partido que algunos de nosotros abrazamos mucho tiempo después. Si bien reivindicábamos en nuestra militancia por los 90, en el 2000, en el estallido, reivindicábamos la historia del partido, difundíamos, hablábamos de Santucho y de los compañeros, muchos, inclusive algunos presentes acá, hablamos de la historia del partido y la reivindicábamos, no estábamos en el partido. Por eso digo también la responsabilidad. Pero ¿qué nos mueve? No son solamente cuestiones políticas e ideológicas o convencimientos por cuestiones que hemos leído en algunos libros. Les quiero comentar. Ayer una compañera me llama por teléfono y me dice que no puede venir y se larga a llorar porque habían echado, una compañera docente, porque habían echado a su hermana, a su hermano del trabajo y su hermano tiene un pibe con discapacidad. Es parte de lo que está viviendo nuestro pueblo. No le pude contestar rápidamente, me tomé varios minutos para poder responder,
escuchar el audio con el llanto de esa compañera. Hoy, previo a venir para acá, un compañero me prestó el auto para que trajéramos algunas cosas y a 4 cuadras de casa el compañero tiene enfrente una iglesia y frente a la iglesia una persona durmiendo ahí en la calle. Personas, hermanos de clase que están durmiendo en la calle. Algo muy cotidiano que se está reproduciendo. Me parece que estas son las cosas de la injusticia que seguramente aquí muchos compañeros y compañeras lo viven en los lugares de trabajo y en las barriadas populares. Veía muchos jóvenes que vinieron hoy temprano, con alegría, viniendo de las barriadas populares, donde el gatillo fácil, la prepotencia policial, la falta de laburo, la falta de una changa, la falta de las cosas más elementales e inclusive con el dolor a cuesta, a veces de la familia destrozada, de los viejos sin laburo. Esas son las injusticias que genera este maldito sistema capitalista. Desde ahí, desde esa injusticia, de las cotidianas, las que marcan el hambre, las que marcan la pobreza, la explotación y la opresión, pero no el hambre como palabra, el hambre. Lo que nos mueven cuando vemos a esos niños en Palestina, como decía hoy un compañero, no son solamente bombas, son más de 50.000 muertos y asesinados bajo un terrible genocidio que lleva el sionismo adelante, el Estado genocida de Israel sobre un pueblo que ha tenido la valentía y la dignidad de pelear por su tierra, por su dignidad. Así es como tratan de asesinar y masacrar y encarcelar. Hoy temprano nos hablaba una compañera de las presas políticas del Paraguay, de Carmen, de Laura, hablaban de Linchita que no aparece. Así es como intentan torturar al pueblo o disciplinarnos. Así es como bala de por medio, con gases lacrimógenos o los pimienta que ahora los conocemos, porque vemos cotidianamente como cada miércoles la fuerza represiva de esos esbirros al servicio del capital reprimen a los jubilados y a las jubiladas. Reprimen a nuestros abuelos y a nuestras abuelas, a ellos que han trabajado toda una vida para llegar a cobrar lo que cobran. Me parece que esas son las cosas esenciales por las cuales nos mueven dos cosas a los revolucionarios y a las revolucionarias. Por un lado es el odio de clase, el profundo odio de clase. Ese es el odio que tenemos y nos motoriza a organizarnos y a llevar las tareas adelante. Pero pegado al odio de clase también está nuestro amor revolucionario. No solamente de una canción. Es el profundo amor que tenemos por nuestra clase y por nuestro pueblo. Es el profundo amor que tenemos por nuestros hijos y por los hijos de nuestra clase. Eso es lo que nos motoriza a seguir construyendo un partido para la revolución. A las camadas de jóvenes que hoy están acá. Después voy a desarrollar algo que ya anticipó el compañero Claudio. Pero a las camadas de jóvenes decirles, no frases trilladas, ustedes son el futuro, como bien le dicen muchas veces en las escuelas. Algo se dijo acá y hay que prestarle mucha atención. Durante 40 años de democracia nos mintieron, nos hicieron creer
que la contradicción es democracia o dictadura, y en las escuelas se encargaron de meterle en la cabeza a los pibes que la democracia y los derechos humanos son cosas del pasado o se sintetizan solamente en un pañuelo. Vaya si se sintetiza en un pañuelo, pero se sintetiza en los miles de hombres y mujeres de este pueblo que fueron capaces de luchar por la libertad, por la revolución, por el socialismo, por los miles y miles de hombres y mujeres de este pueblo que fueron capaces de poner la dignidad por sobre todo, que dejaron no solamente la vida, porque aquí tenemos compañeros y compañeras que pagaron con cárcel y con tortura lo que la dictadura vino a hacer, pero que esta democracia putrefacta, maniatada, democracia burguesa vino a apañar y a tratar de desviarnos de ese camino. Por lo tanto, compañeros y compañeras, las tareas que tenemos adelante, como bien decían los compañeros, nos mueven las injusticias, nos mueve la explotación y la opresión. Tenemos que mover esas cadenas. Si hay algo que aprendimos a lo largo de esta historia, de que no hay salida en los marcos de este putrefacto sistema capitalista y de su maldita democracia. 40 años de democracia, con desaparecidos en democracia, con asesinados en democracia. Como bien decía el compañero, lo enunció, dictadura que adentro de la fábrica jamás se ha retirado. Hay que organizarse adentro de la fábrica. No es sencillo. La guadaña de la pérdida del trabajo está sobre la cabeza de la clase obrera. ¿Y por qué será? ¿No será que la clase obrera, la clase que lo produce todo, es la que tiene su destino en la mano para transformar la sociedad? Cuando nos dicen, cuando planteamos muchas veces esto, que para el conjunto de que está acá tal vez es lo natural, algunos nos dicen, pero déjense de joder con la clase obrera, que la clase obrera casi no existe, que la clase obrera son unos poquitos y son millones que ya no son obreros. Yo me pregunto, ¿quiénes son los creadores de todo lo que está acá, desde este micrófono, esa tela, esa mesa, lo que ustedes están tomando? ¿Quién? ¿Quién carajo lo produce si no es la clase obrera? Por lo tanto, compañeros y compañeras, por eso decía que es importante batallar en la conciencia de lo que nos han intentado destruir, partiendo desde la clase obrera y con las tareas actuales que el partido se plantea. Y quiero hacer un paréntesis. Un partido que es un colectivo revolucionario. Porque si hay algo que por lo menos yo aprendí en este partido, no es que un dirigente o dos dirigentes o tres dirigentes son los que dicen lo que hay que hacer. Somos un colectivo revolucionario. Somos hombres y mujeres desde el que esté en el cargo de dirección, circunstancialmente, hasta ese compañero o compañera que lleva esa tarea elemental de una propaganda, o los compañeros y compañeras que se cargan a armar un buffet. Somos todos parte de un partido para la revolución, donde debatimos, discutimos y llevamos a la práctica lo que decidimos colectivamente. Y esto es importante plantearlo, compañeros y compañeras. El diversionismo ideológico nos metió que muchas veces las cosas se hacen cuando uno de arriba dice los demás acatan. Miren, compañeros y compañeras,
Acá no se mencionó hoy en los discursos anteriores, en las palabras anteriores, pero mucho se reivindica de la historia del partido, tal o cual congreso. El partido este año, el partido va a realizar el 19 congreso. Cada congreso se abre un estado deliberativo en el partido, donde todos opinan, discuten, presentan documentos, donde las tensiones ya se están escribiendo, no lo que cada uno piensa solamente, sino las conclusiones y la síntesis colectiva que se vinieron haciendo hasta este momento, y eso es lo que vamos a discutir, eso es lo que ponemos en debate, para que el Congreso resuelva y dé línea política para adelante para el conjunto de la militancia revolucionaria de este partido. Voy a adelantarle 3 cosas, son importantes y se van a abrir en ese Congreso: la lucha política, programa y construcción de partido. ¿Y por qué lo planteo? Más otros temas que se podrán discutir. Porque es importante en este diversionismo ideológico plantearnos la lucha política a fondo por las ideas de la revolución. Y no tenemos que ceder ni un tantito así al reformismo y al populismo. Muchas veces nos dicen: ustedes son duros con la izquierda y con otros sectores, pero somos duros porque debatimos en función de las tareas para adelante. Porque el reformismo y el populismo, como bien lo decían nuestros compañeros, es un veneno que se le introduce en la cabeza a nuestra clase para desviarla de sus tareas históricas. Lucha política, programa. Hace 2 congresos atrás el partido puso de pie un programa que muchos de ustedes lo tendrán, pero inclusive ahora vamos a continuar debatiendo ese programa porque puesto en práctica se ven que puede tener limitaciones, que faltan cuestiones, que tenemos que construir y que tenemos que pulir, porque es vivo el programa de la clase, no es un problema de un papel escrito. En ese programa están las tareas que no solamente el partido tenemos que llevar adelante, sino de todos aquellos hombres y mujeres que estén por la revolución, lo tienen que apropiárselo, cuestionarlo si lo quieren cuestionar, basado en cuestiones materiales, pero llevémoslo adelante, porque es el programa del Partido Revolucionario de los Trabajadores, porque es un programa colectivo que expresa la síntesis que este partido viene haciendo. Y lo planteo porque no es un problema de aniversario solamente para conmemorar un aniversario o un cumpleaños. Son 60 años de historia, son 60 años de lucha, son 60 años de ponerle el cuero, son 60 años de poner el sacrificio, la vida y la libertad, como dije antes. Por lo tanto, compañeros y compañeras, ese programa lo adelantaba el compañero. Independencia política. Hay que pelear y debatir y llevar y explicar qué quiere decir la independencia política. La independencia política, compañeros y compañeras, es lo que los delimita totalmente de las posiciones de la burguesía, de las instituciones de la burguesía. Muchas veces algunos compañeros nos plantean desde la nostalgia la lucha armada, la construcción del RP. Hoy, compañeros y compañeras, si no nos delimitamos y llevamos la independencia política al seno de la clase, nuestra clase seguirá yendo como furgón de cola de los proyectos burgueses. Independencia política y de clase.
independencia política y de clase. La segunda tarea que decía el compañero contra esta democracia burguesa. Hay algunos que nos plantean que la contradicción es democracia o dictadura. Ya nos engañaron durante muchos años con democracia y dictadura. Desde el radicalismo de Alfonsín para adelante hubo muchos que nos hablaban que la gran contradicción era democracia y dictadura, que los sueños de revolución se habían apagado, que la clase obrera no existía. 40 años pasaron, compañeros y compañeras, y miren en qué situación está nuestro pueblo. Hambre y miseria a niveles nunca antes vistos en la Argentina. Por lo menos en estos 40 años de democracia. Nunca visto. Golpes tras golpes, como decíamos antes. No es que no queremos democracia. Acá hay un problema. Las cosas tienen que tener algún adjetivo más. Porque democracia, lo decía el compañero del del Paraguay, Partido Comunista del Paraguay. Democracia seca no dice nada. Ellos hablan de democracia burguesa y representativa, parlamentaria. Nosotros hablamos de la democracia obrera, de la democracia directa, de la democracia que nos hace libre y protagonista. Claro que es difícil. Claro que es difícil, pero tenemos que ser protagonistas. Eso es lo que no quiere la burguesía, que los pueblos sean protagonistas, que la clase obrera sea protagonista. Por lo tanto, participación y protagonismo y democracia directa es otra de las tareas que tenemos que llevar al conjunto de la clase obrera, pero no solamente a la clase obrera. La tenemos que llevar a los lugares de estudio. La tenemos que llevar a los barrios. Ahí también están los punteros que buscan quebrantarnos la organización. Por lo tanto, participación, protagonismo, debate y llevar las acciones adelante. Y lucha por las libertades políticas, decían acá. Las libertades democráticas. Claro que sí. Sin libertades democráticas es imposible poder organizarse adentro de una fábrica. Pero estas tres cosas que dijimos, inclusive las libertades democráticas, compañeros y compañeras, son irrealizables en el marco de esta democracia. Continuamente van a intentar golpearnos. Continuamente van a intentar de que no nos organicemos. Por eso, cuando avanzamos necesitamos niveles de organización por fuera de los marcos institucionales. Si se puede recuperar una comisión interna en algún lugar de trabajo, lo haremos, pero con el conjunto de los compañeros y los trabajadores, pero no para reproducir los estatutos sindicales, sino para generar la organización de la base, para organizar a nuestros compañeros y compañeras por sus demandas. Y si no, le daremos vida a las agrupaciones de base, le daremos vida a lo que el conjunto de la clase vea en ese lugar de trabajo, pero siempre buscando el protagonismo y la participación. No para reproducir de arriba hacia abajo, sino para generar el estado deliberativo. Un ejemplo de eso son las autoconvocatorias que el partido allá por el 95 hablaba, autoconvocatoria, después del proceso del Santiagazo. Autoconvocatoria, y algunos nos decían autonomistas, ya no luchan por el centralismo democrático y tantas barbaridades. Lo que no comprendían y no comprenden aún algunos, otros sí, porque hay otros oportunistas que ahora se suman a las autoconvocatorias. Lo que no comprenden, los que las masas han creado con la participación y el protagonismo. Los fogoneros y los piqueteros, esos levantamientos populares, fueron autoconvocados por las masas obreras de los trabajadores de YPF en Cutralcó, Tartagal,
Mosconi, levantamientos populares donde las masas pateaban el tablero y decían queremos ser protagonistas. La burguesía se encargó de desviar durante un periodo y generar falsas expectativas. Pero acá estamos. Acá está el PRT, con aciertos, con errores, con dificultades, con déficit, pero con el convencimiento que la lucha por el poder y por el socialismo no es una lucha en abstracto, no es una lucha más allá, es una lucha hoy con las tareas que tenemos que llevar hoy adelante, tareas grises, porque seguimos llevando nuestra propaganda y nuestra agitación al corazón de la producción, a la fábrica. La llevamos a las estaciones de trenes, nuestra propaganda y nuestros puntos de vista. Son tareas grises, pero se necesitan brazos. Y esta es mi parte, por lo menos, que me parece más importante. Construir el partido de la revolución no son palabras. Construir el partido de la revolución no son reuniones. Construir el partido de la revolución es un esfuerzo, lleva. Claro que sí. Pero vuelvo al principio. Miremos a nuestro alrededor qué está pasando con la clase obrera, con nuestros hermanos de clase, con el que se queda sin laburo, con el que duerme en la calle, con el que está sufriendo. Tareas grises pero necesarias. Desde acá invitar los compañeros y compañeras. Todos tienen un puesto de lucha en el PRT. Todos tienen un puesto de lucha en el PRT. No hace falta que se lean Marx, Lenin y vaya a saber qué más. Hace falta ser de la clase, lo demás va a venir. Para terminar, siempre digo una frase que aprendí y no la voy a dejar de decir hoy. Mucho más cuando hubieron compañeros que hablaron del pasado. Al pasado lo miramos en el futuro. No nos quedamos en el pasado nostálgico, heroico, sino nos quedamos con las tareas que tenemos para adelante. Por eso, compañeros y compañeras, fuerza y a seguir construyendo revolución. ¡Viva el PRT! ¡Viva el Partido Revolucionario de los Trabajadores! ¡Viva la clase obrera!